Buenos días, 8 de la mañana. Hoy los mercados vienen con un hueco bajista del entorno del 1,5%. El temor, el miedo geopolítico a lo que está sucediendo en el entorno de Ucrania, con las últimas palabras de Joe Biden diciendo que va a pagar muy caro Rusia si al final entra en Ucrania, si pone sus pies en mover otra vez la frontera hacia Europa, está tensionando geopolíticamente, unido a que los resultados empresariales que vamos conociendo ahora mismo en este inicio de resultados para todo el conjunto de 2021, por ejemplo los de Netflix de anoche, con caídas en aftermarket del 20%, están mostrando que la economía tiene ahora mismo también el miedo de la ralentización del consumidor, de que el consumidor empiece a retroceder, empiece a recoger gran parte del consumo que estaba haciendo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del año. Es un viernes negro en esa previsión de cómo va a ser la jornada, viendo los futuros en Europa, caídas del 1,5%, que vamos a ver si pueden recogerse un poquito, como sucedió con el Nasdaq en la jornada de ayer, o si lo que tenemos es una profundización todavía más de ese hueco bajista. Ayer veíamos como Carlos Doblado nos decía que en el análisis técnico la fotografía de ahora mismo era esperar al menos entre un 6 y un 10% a que continuara la caída. Parece que los mercados en esa parte de análisis técnico están enfocando a que la situación ahora mismo es de ver si el suelo está donde lo vemos en el suelo o de si tiene una profundidad todavía mayor. Claves del día en esta jornada en la que está marcada por esas caídas de los futuros del 1,5% en Europa están centradas sobre todo en esa espiral precios-salarios que el Banco de España, que Hernández de Cos en la entrevista de Televisión Española anunciaba ayer, que estaba preocupado por ese movimiento de espiral que podía darle mayor continuidad a que los salarios fueran profundizando una inflación superior al 2%, que no es la previsión ahora mismo, según vimos ayer también en las distintas previsiones que Bank of America estaba dando sobre el futuro de los tipos en el conjunto europeo. Banco Sabadell se pone en posición de compra, es un cambio importante, es un cambio después de 22 meses de que las grandes casas estadounidenses pusieran vender, vender, neutral, vender, vender, neutral, ahora ya todo está en posición compradora con ese movimiento. Varios cambios importantes. Por un lado, ese movimiento de tipos de interés en Europa en medio plazo que hace que el negocio bancario para todo el conjunto bancario español empiece a mejorar, y por otro lado Reino Unido, que es la primera que ha hecho ya subida de tipos de interés con la filial, el TSB, que es la filial británica del Sabadell, que ya está en esa posición. A partir de aquí lo que tenemos es un Banco Central Europeo que ayer estuvo especialmente activo. Por un lado, Luis de Guindos, que alertaba otra vez, pero con un poquito más de fortaleza en su mensaje, de una burbuja inmobiliaria. Lo hacía en la Fundación Bruegel en un debate en el que apuntaba que claramente lo que se estaba viendo en algunos países era una situación pre-burbuja inmobiliaria. Fíjense cómo lo decía. Because of this, the evolution of the residential real estate in Europe and the evolution of the mortgage markets in some countries, some very specific countries. You know, the situation of overvaluations in certain residential markets is becoming more and more pervasive. And this is... Y tenemos también, por otro lado, como Lagarde decía que no podía subir tipos todavía. Es muy expresiva, además, en esos gestos en los que dice de si ahora mismo subo, esa retención del consumo podría incluso hundir el conjunto de la economía. En francés, pero la escuchamos. Lagarde, ayer, en France Inter. Nous considérons que pendant l'année 2022, ça va se stabiliser et baisser graduellement au cours de l'année. Ça va baisser moins que ce qu'on avait envisagé tous les économistes de la planète il y a un an, mais ça va baisser. Combien ? On est incapable de dire. Et si je vous disais un chiffre aujourd'hui, je vous dirais quelles sont nos prévisions du 16 décembre 2021 qui voit l'inflation aller pour l'année 2022 à 3,2%. Donc 3,2% sur l'ensemble de l'année. Ça va varier, ça sera sans doute nettement moins en France, parce que la France, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, est en dessous de la moyenne européenne, mais on voit une baisse, et on voit cette baisse se poursuivre pendant l'année 2023, l'année 2024, parce que les prix de l'énergie vont pas continuer à augmenter de manera indefinida. Y por otro lado, lo que comentábamos al principio, esa tensión geopolítica que sigue subiendo, con Biden diciéndole a Rusia
que tenga mucho cuidado porque pagará caro cualquier movimiento en Ucrania. La vida también viene en formato de gráficos en esta jornada en la que durante la pasada madrugada se han visto varias situaciones en las que ahora mismo se empieza a mirar el conjunto de la economía. Por un lado tenemos cómo se ha ido moviendo, por ejemplo, en este gráfico de la Fed de Atlanta, cómo ve el movimiento que va a tener el Producto Interior Bruto norteamericano y hasta dónde puede caer con los diferentes movimientos de estímulos de la economía. Desde el punto más amplio en el que veía un crecimiento del 9,7%, lo que ve ahora mismo la Reserva Federal en Atlanta es un movimiento en el 5% de previsión del Producto Interior Bruto. Así se debería empezar a mover en los siguientes trimestres. Además, también vemos esta mañana otro gráfico como Estados Unidos y sobre todo ese movimiento que nos están diciendo las distintas casas de análisis, que la Fed se está situando por detrás de la curva de tipos. En este gráfico se puede ver, de TS Lombard y de Bloomberg, se puede ver muy claro la situación actual y la situación histórica en la que la curva de tipos se ha ido moviendo en ese bono americano a 10 años, donde estaba el movimiento de la Reserva Federal para intentar jugar con la curva de tipos. Vemos que está muy por detrás de la curva de tipos a la hora de mirar cómo está el rendimiento del bono americano a 10 años. Otro de los gráficos que vemos esta mañana para intentar entender la situación de la que salimos de la pandemia es sin duda cómo se está comportando el crecimiento o decrecimiento poblacional. Aquí estamos comparando Estados Unidos, China, Unión Europea y Japón, y lo que estamos viendo es cómo se ha comportado el porcentaje de crecimiento anual de la población, con un crecimiento que ven aquí que empieza en los 90, no estamos viendo el inicio de la pandemia, sino de los 90, pero que se ha profundizado mucho desde el inicio de la pandemia, con un movimiento en el que la natalidad no termina de tirar hacia arriba. Y lo que sí tenemos ha sido esta pandemia que ha dejado un movimiento poblacional ante todos aquellos, además, que estaban pidiendo que el planeta no podía sostener tanta población. Deben estar satisfechos con el movimiento que se ha producido con la pandemia en términos económicos, lo digo de manera irónica. Movimiento de crecimiento de estos ratios, de estos porcentajes de población a nivel mundial. Sobre todo, quizá los más voluminosos han sido en China y en Estados Unidos, y eso llama la atención con el movimiento de China en cuanto a fallecimientos que declaró el gobierno chino, porque la caída, la verdad, es que es muchísimo más notable. Tenemos otro gráfico importante en la mañana, que es cómo se está moviendo, es de Financial Times, cómo están los puertos en Estados Unidos a la espera de hacer el reparto a Estados Unidos y de cruzar incluso desde el Pacífico hacia el conjunto europeo. Y lo que se está produciendo es otra vez un incremento o una sobresaturación de los puertos en Los Ángeles y Long Beach, que es toda la entrada que viene desde Asia para hacer el reparto, como decía, Estados Unidos al sur de América y también Europa, en el que el crecimiento ya está en 105 barcos en el inicio de enero, cuando se había conseguido dejar la cifra incluso en 90 o un poquito por debajo. El gráfico nos está indicando cómo la cola de contenedores que está en ese cuello de la cadena de suministros está empezando a empeorar otra vez. Es decir, la inflación cogida también por los cuellos de suministro que está habiendo a nivel mundial, este gráfico nos estaría indicando que puede empeorar, y sobre todo el comercio mundial podría haber ralentizado todavía más la llegada, a pesar de la Navidad que hemos tenido, con productos escaseando. El último punto es Funcas. Ayer presentó la perspectiva, las previsiones trimestrales para la economía española. Aquí tienen el gráfico, que como veo tampoco ven demasiado ahí en pantalla. Voy a intentar desgranarles un poco. Los datos clave son sobre todo cómo en 2022 el PIB que espera Funcas se reduce hasta el 5,6% desde el 5,1% que veníamos este año. Y lo que prevé además es una disminución muy importante en 2023 hasta el 3,5%. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que parece que interanualmente ve Funcas para encontrar un crecimiento de la economía en 2022 tan potente como se ve en ese 5,6%? Bueno, primer y segundo trimestre del año del 2021, recuerden que hubo en el segundo trimestre una revisión a la baja y en el primero un crecimiento negativo. Entonces, lo que compara Funcas es una tasa negativa con un crecimiento
bastante más potente en este inicio del 2022, que da un crecimiento muy potente. Es decir, lo que ya se está vislumbrando es que el primer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2022 van a ser de tasas superiores al 6%, que son las que van a tirar del conjunto de la economía hacia final de año para conseguir ese 5,6%. Pero si vemos el crecimiento trimestral, solo en ese trimestre estanco, los crecimientos no serán tan fuertes. Serán en el primer trimestre de 2022 del 0,6%, en el segundo trimestre del 1% y en el tercer trimestre del 1,3%. Lo ven abajo del gráfico, en la parte de la izquierda, cuando ven ahí ese 0,6, 1, 1,3 y se pierden ustedes ahí en pantalla, yo creo, igual no todos, el 0,6% de crecimiento. Pero en la comparación interanual, los crecimientos serán superiores al 7%. ¿Qué otros puntos clave vemos en lo que dice Funcas? Pues ve un crecimiento del consumo privado del 4,9%, que está un poco en la línea del gobierno. Parece demasiado optimista, sobre todo para el inicio del año que hemos tenido en cuanto a la percepción de la demanda privada. 2,4 en el consumo público, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, con un crecimiento del 9,4, impulsado sobre todo por la llegada de fondos europeos. Ojo con ese punto, porque si los fondos europeos se retrasan, ese 9,4% puede empeorar. Y ve una balanza de exportaciones e importaciones positiva, con un 9,6%, con un 9,6% de exportaciones frente al 8,6% de importaciones, y con una contribución al crecimiento del PIB que la demanda nacional aportaría el 5,2% y el 0,4% restante lo aportarían esa mejora de las exportaciones de los productos españoles. Por lo que empezamos el año con una rebaja de crecimiento a lo que dice el gobierno, pero todavía elevada, del 5,6% según los datos de Funcas. 8 y 12 de la mañana, recuerden, ahora mismo tenemos el mercado con una previsión en los futuros con una caída del 1,5% en Alemania, también en España.